Buenas noches, mi nombre es José Alberto Ontiveros del CNCI. Mi matrícula es 022-559. Vamos a hablar del desarrollo histórico-social del derecho parlamentario en México. Se define como la materia que estudia las reglas de la organización y poder legislativo en el régimen democrático, así como los deberes y prerrogativas que es la facultad del gobierno para eximir a alguien de un acto. Sus normas están legisladas en el artículo 70 de la Constitución, lo cual establece que la organización y el funcionamiento del Congreso se regularán por el mismo poder. Tipo de regímenes políticos: los democráticos en el caso de México y los parlamentarios en el caso de Gran Bretaña. En conclusión, el derecho parlamentario permanece el derecho público y se vincula con el derecho constitucional. Es complicado para estudiarlo y hay que auxiliarse en la teoría del Estado, la historia de las ideas e instituciones políticas. Es muy amplio el estudio. Su objeto es tratar de organizar los órganos políticos por medio de deliberación, de debate de ideas, elaborando normas jurídicas y ejercer labores de control político. Sus fuentes: por Eduardo García Maínez. Fuente formal, real y la histórica. La formal es fuente del proceso de creación de normas jurídicas caracterizadas en la legislación, la costumbre y la jurisprudencia. La real se constituye por factores y elementos determinantes de contenido de tales normas. La histórica viene a ser documento que encierra el texto de una ley o conjunto de leyes. La fuente parlamentaria más aplicada y estudiada es el derecho parlamentario. El derecho parlamentario mexicano y antecedentes históricos. Los orígenes de este surgen en Inglaterra en el siglo XII, en el año 1154, formal, bajo el reinado de Enrique II, siendo denominado Magnum Concilium y posteriormente Comune Concilium. En 1332 se convierte en bicameral, ya que el parlamento inglés se dividió en dos cámaras, la de los lores y los comunes. En 1215 nace formalmente el parlamento con la Carta Magna de Juan Sin Tierra. En un principio la expresión de que se utiliza es el coloquio y a partir de 1236 se le denomina Parliament. Y formalmente en el año 1265 es integrado por 190 miembros y su primera función fue la presupuestaria en el siglo XIV. Surgen otras funciones que son las que predominan hasta nuestros días, que son la legislativa, la jurisdiccional, la de control, y son contempladas formalmente en el siglo XVII por el Bill Rights de 1689. Posteriormente fue rebasada por la jurisprudencia emitida por los jueces en el cambio del Pacto del Rey y del Reino a las doctrinas del Pacto Social en el ilustracionismo puritano y las doctrinas ilustradas del siglo XVIII. Los antecedentes del derecho parlamentario mexicano: en 1987, cuando se puntualizó el nombre correcto de la rama del derecho constitucional, que estudia y regula la organización, composición, estructura, privilegios, estatutos y funciones del Congreso mexicano. Las obras que en apartados trataron el poder legislativo de nuestro país constituyen el origen de esta rama. Por ejemplo, Apuntamento para el estudio del derecho constitucional mexicano en 1871, Derecho Constitucional en 1875, entre otros. En México, la predominación del derecho parlamentario es la más prominente y no la del derecho legislativo. Por otra parte, las fuentes formales del derecho parlamentario mexicano serán el proceso legislativo, la costumbre, la práctica o el hábito parlamentario, la jurisprudencia, así como la doctrina. Las fuentes materiales o reales son las condiciones históricas que dan en cierta época y momentos determinados. Por ejemplo, la colonización española, la independencia del Maximianato, el Porfiriato, la Revolución Mexicana de 1910, entre otros. Una fuente importante para el desarrollo parlamentario es, sin duda alguna, el grado de participación social, así como el nivel de cultura política. ¿En qué me ayudó esto? Finalizando, ¿en qué me ayuda el conocimiento del derecho parlamentario en mi vida y superación personal? Pues me ayuda el saber de qué trata y me ayuda a comprender qué es lo que los legisladores hacen, ¿sí? Como es una de ellas la creación de leyes y cómo funciona el gobierno. Muchas gracias.